Buenas noches. Por estos días, ser mujer en Afganistán es cuestión de vida o muerte, pues el grupo extremista islámico talibán se tomó su país. Un grupo de hombres enemigos de los derechos de las mujeres afganas y del mundo. Y por eso, hoy martes 17 de agosto, se habla de Afganistán y de la incertidumbre en la que viven las mujeres con la llegada al poder de este régimen. También estaremos hablando del origen de esta situación, ya que por años Afganistán ha sufrido los embates de una guerra fratricida y las manipulaciones de las más grandes potencias del mundo. Y terminamos hablando del futuro, de los posibles escenarios políticos y estratégicos que tiene Afganistán con los talibán en el poder y de por qué las miradas del mundo se dirigen hacia esta inhóspita nación. Recuerden que los leemos en nuestro Twitter, @RTVC Noticias, con el numeral Hablemos de. Bienvenidos. Con la llegada de los talibán al poder en Afganistán, nuevamente los derechos de las mujeres están en grave peligro. Según Amnistía Internacional, luego de que los talibán asumieran el control de Afganistán en 1996 hasta 2001, las mujeres estuvieron presas dentro de sus hogares e invisibles en el espacio público. Pues mire, Carolina y televidentes, en 2011 Afganistán fue considerado el peor lugar para vivir para la mujer. Y estas cifras lo avalan. Una de cada 11 afganas morían durante un parto. Las niñas y adolescentes eran obligadas a casarse. Además, el 77% sufría discriminación laboral y otro 94% eran incapacitadas económicamente, entre muchas otras cosas, Carolina. Daniela, pues es que antes de la llegada de los talibán en la década de los 90, la ley protegía a las mujeres en Afganistán. Esto se ve reflejado en un reporte de 2001 del Departamento de Estado de Estados Unidos, en donde se puede ver cifras como que el 70% de las maestras, la mitad de los funcionarios gubernamentales y estudiantes universitarios y el 40% de los doctores en Kabul eran mujeres. Y justamente para hablar de esta atroz realidad que tienen que enfrentar en este momento las mujeres, las niñas y también los niños en Afganistán, nos conectamos con Fanny Ochoa, directora del Instituto Halal Iberoamericano y del Centro de Altos Estudios Islámicos. Fanny, gracias por acompañarnos hoy en ¿De qué se habla? Gracias a ustedes, Salam Aleikum. Me alegra mucho, gracias a Carolina y a Daniela por esta invitación para poder hablar pues nuevamente de un tema que surge en el escenario geopolítico del mundo actual. Muy amables, gracias. Así es, Fanny. Pues mire, son años en los que las mujeres en Afganistán han tratado de luchar por hacer valer sus derechos, por hacer valer, digamos que su presencia en este país. Y hoy, con esta situación que están viviendo, quisiera preguntarle, pues uno, en la conciencia de quién va a quedar lo que pase de ahora en adelante con las mujeres y con las niñas en este país y cuáles son puntualmente esos derechos que se les van de alguna manera a violentar a estas mujeres con la llegada del régimen talibán al poder. Bueno, interesante pregunta porque definitivamente sí, debe haber en este momento un análisis sobre la política internacional, como después de 20 años de presencia de los diferentes estados internacionales, pero especialmente de Estados Unidos, nuevamente hay un retorno de los talibanes al poder, quienes ingresaron y se tomaron y regresaron como si nunca hubieran salido. Es más, están más fortalecidos, están con mayor poder económico, con mayor poder militar,
y absolutamente nadie dijo nada. Pensar que estaba desconocido el proceso es una mentira. Pensar que es una sorpresa también es una mentira. Es un grito a voces, como se dice, es un grito de una sociedad que sabía que estaba siendo nuevamente utilizada solamente por temas económicos y por la posición geoestratégica que tiene Afganistán para todo el sector de Asia, del Cercano Oriente y en general del mundo, porque el mundo entero está dependiendo de un paso estratégico y de una cantidad de riquezas que son muy importantes para el tema geopolítico. Y la mujer nuevamente en el centro de toda esta tensión. Me gustaría que usted escuchara un par de testimonios de mujeres afganas en donde hablan precisamente de lo difícil de ser mujer en ese país, Fanny. La mujer afgana debe luchar por todo, por el tipo de ropa que usa, por el derecho a vivir, por elegir a su marido. Todo esto es una lucha. We are the minority who are fighting, Somos la minoría que lucha, que está alzando la voz, y al matar a algunas de nosotras obligarán al resto de nosotras a guardar silencio, y están tratando de silenciarnos a todas. silent. And they are trying to silence everyone. Es bastante impactante estas declaraciones de las mujeres afganas. Fanny, antes de esta nueva aparición de los talibán en el poder, ¿cómo era la vida de las mujeres en Afganistán? Bueno, Afganistán es una sociedad supremamente tradicional. Es más, priman más las tradiciones, entre esa, pues lógicamente una línea patriarcal supremamente fuerte, y eso no tiene nada que ver con la aparición de los talibanes únicamente como un proceso actual, como lo quieren ver los medios de comunicación, sino que es un transcurrir de la historia de diferentes sectores del mundo, en donde, vuelvo y repito, han primado más la tradición y el patriarcalismo que exactamente lo que plantea el Islam con respecto al derecho de los seres humanos, hombres y mujeres, porque es importante tener en cuenta que la ley islámica, la Sharia, habla de los seres humanos, no habla particularmente de unos derechos primordiales para el hombre y otros menos primordiales para las mujeres, sino que habla en general de los derechos del ser humano, incluyendo a los hombres y las mujeres. Esa línea patriarcal que es y de tradición muy fuerte estaba desde antes de la presencia de la llegada de los talibanes. Antes de ellos estuvieron los mujahideen, y tengan en cuenta que Afganistán venía pasando por una invasiones, salieron los soviéticos, pero antes de los soviéticos hubo muchos tránsitos, porque Afganistán ha sido vida de muchos tránsitos. Hay sectores muy fuertes, que los más conocidos son los Pashtun, de donde viene, por ejemplo, Malala, la Nobel de Paz del año de 2017, no recuerdo bien el año, y es una de los grupos más grandes, mayoritarios también en Afganistán y en Pakistán, que hacen que impere esa tradición que es la suma de muchos encuentros también de la historia de Afganistán. Un traje tan particular como el burka, como la burka, que es el traje azul con las celdas que solamente dejan ver hacia afuera a la mujer, curiosamente es un traje en la historia que llegó de la zona de Turquía, pero además guardaba una idea de proteger a la mujer, porque siempre en todas las guerras nuestras o exteriores o de cualquier lugar del mundo, la mujer es el primer botín de guerra, esa es la primera que se ataca, esa es la primera que se viola, esa es la primera que pierde sus trabajos, o sea, es la víctima número uno siempre en cualquier guerra. Y cuando el uso de la burka se impuso comenzó a usarse para protegerla, para que las demás tribus o personas que querían secuestrarlas, para obligarlas a casarse, para violarlas, para lo que fuera, estamos hablando de muchos siglos atrás, ellas quedaran protegidas al no poder ser vistas, para que no se viera la belleza de esa mujer. Ya con el pasar del tiempo, esa tradición, esa costumbre de proteger a la mujer, se volvió una tradición y un uso, y giró a ser un vestuario que consideran los talibanes, y considera gran parte de hombres en este sector del mundo como un vestido el mejor o el más correcto en el uso para desde lo que podría pensarse que el Islam plantea como un concepto de prudencia, pudor
y cuidado Sí, pero Fanny, para la mujer y para el hombre. pues Fanny, esto la verdad es que es un tema bastante extenso y del cual pues nos encantaría poder seguir hablando con ustedes, esperamos poderla tener más adelante. Muchísimas gracias por estos minutos. Muy amable a ustedes, gracias por la invitación. Y pues para entender mejor la grave situación que atraviesa Afganistán, veamos esta nota que nos pone en contexto sobre lo que ha vivido Afganistán durante los últimos años. 29 de febrero de 2020. Los talibanes y Estados Unidos firman un histórico acuerdo en Doha. En él se prevé una retirada completa de las tropas extranjeras para mayo de 2021 y los talibanes se comprometen a negociar con el gobierno afgano y a reducir los actos violentos. Comienzan las primeras negociaciones de paz directas entre los insurgentes y el gobierno afgano, aunque la violencia continúa y se multiplican los atentados contra periodistas, jueces, médicos y miembros de la sociedad civil. El 1 de mayo de 2021 empieza de manera oficial la partida de los últimos 2.500 soldados estadounidenses en Afganistán y 7.000 de la OTAN. Apenas comienza la retirada, estallan combates entre los talibanes y el ejército afgano en el sur. En el norte, los talibanes conquistan el distrito de Burqa, provincia de Baglan. El 2 de julio, las tropas de la OTAN y Estados Unidos se retiran de la base aérea de Bagram, la más grande del país. Unos días más tarde, el presidente Joe Biden anuncia que la retirada de las tropas concluirá el 31 de agosto. El avance talibán se acelera. El 6 de agosto, los talibanes conquistan su primera capital provincial, Sarang, en el suroeste del país, y el 8, Kunduz, la gran ciudad del norte. El 12, Washington y Londres anuncian el envío de miles de soldados a Kabul para evacuar a sus ciudadanos. En 2 días, los talibanes toman Kandahar, la segunda ciudad del país, Lashkar-Gah, Pul-e-Alam, a 50 kilómetros de la capital Kabul, y Mazar-i-Sharif, el último bastión del norte que seguía bajo control del gobierno. El 15 de agosto, los talibanes ingresan a Kabul. El presidente Ashraf Ghani huye y los insurgentes entran sin violencia en el palacio presidencial. La caída de Kabul provoca el pánico en la capital. Miles de personas acuden al aeropuerto con la esperanza de poder escapar, mientras los países occidentales organizan la evacuación de sus ciudadanos y de personas bajo su protección. La zona verde, que alberga embajadas y organizaciones internacionales, luce desierta y ahora es patrullada por talibanes armados. Bueno, pues aquí estábamos viendo algo de contexto de lo que sucede en Afganistán y para profundizar en este tema nos conectamos con Julián Zapata, imam Hajj y analista internacional. Bienvenido a ¿De qué se habla? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos vosotros. Muchísimas gracias por esta generosa invitación a este interesante programa. Y feliz año. El mundo musulmán está celebrando el año 1443 de la Ejira lunar. Es decir, que estos nefastos acontecimientos que estamos viendo en Afganistán coinciden con el año nuevo musulmán. Y eso, por supuesto, tiene unas connotaciones importantes para lo que está ocurriendo. Bueno, pues justamente quisiera empezar profundizando en eso, en por qué está ocurriendo esto, por qué Afganistán es el centro, digamos, de atención del mapa geopolítico en el mundo y por qué de alguna manera los países pues, lo utilizan a su acomodo como lo estamos viendo ahorita. A ver, hay que recordar que estamos en presencia de nuevos fenómenos geopolíticos y el centro de Asia es vital. O sea, ¿por qué? Porque el centro de Asia, todo el centro de Asia se ha convertido en una especie como de agujero negro espacial, que no es fácil atrapar, no es fácil dominar contra la globalización. Y cuando hablamos del centro de Asia nos referimos no solamente a Afganistán, nos referimos a la República Islámica de Irán, al Imperio Persa, nos referimos a Uzbekistán, Kazajstán, Azerbaiyán, todos los Khanes, el occidente de China, toda la zona del Turquestán chino. Esta es una zona estamos hablando de una zona de más de 3-4 millones de kilómetros cuadrados y que quiere ser controlada por potencias de tanto Estados Unidos como la OTAN, como Rusia, como China. Entonces, claro, el tema afgano siempre ha sido vital en la política mundial, porque ninguna potencia histórica lo ha podido controlar. Ni los persas, ni los griegos, ni Alejandro Magno, ni los ingleses, ni los chinos, etcétera. Es decir, ni Estados Unidos, ni la OTAN,
todos han fracasado cada que han invadido China. Y por supuesto es un mundo multicultural y complejo el mundo afgano, porque realmente la secta talibán viene de los pashtun, que es el 40% de la población, pero hay otras etnias poderosas como los pashtun, como los hazaras, que son chiíes, otro gran grupo del Islam. Hay grupos sufis, musulmanes, místicos, hay tayikos, uzbecos, etcétera. Es decir, hay muchísimos pueblos que están en Afganistán, y realmente el predominio de esta secta extremista que son los talibanes, que hay una lectura también sobre esto con mucho cuidado. Julián, usted muy bien lo menciona, el intento de control de Estados Unidos, de Rusia, ahí hablando un poco del precio que han pagado por intervenir en Afganistán, pero realmente ¿cuáles son las responsabilidades de estos países y también de la Unión Europea en este perpetuo desastre que vive Afganistán el día desde hoy? Lo que estamos viviendo, cómo lo pueden percibir estos países en cuanto a las responsabilidades como tal que tienen. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el fracaso? ¿Por qué los talibanes en 7 días se toman el poder y Estados Unidos en 20 años no? Esa es la pregunta central para la gente inteligente, para la gente de la academia, para el pensamiento complejo. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es muy sencillo. Resulta que la secta que se tomó Afganistán, que son los talibanes, pertenecen a una ideología que fue creada hace 2 siglos y medio en Arabia, que se llama el salafismo. Esa ideología, esa secta ideológica, cristalizó políticamente la religión, ¿sí? Que es el salafismo, es la madre matriz, es la casa matriz de los talibanes, de Al-Qaeda, de Boko Haram, que tiene secuestrada una monja colombiana en Malí, ¿sí? De Al-Nusra, etcétera, y de ISIS. El último engendro fue ISIS, el último engendro que se creó. Ahora bien, esta secta, que es el salafismo, fue la que derribó las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Atacó el Pentágono y ha hecho los atentados terroristas en Atocha en el 11 de marzo, en 2014 en España, atacó en 2005 en Londres, y ya no se pueden contar los atentados terroristas. Pero lo que sí se sabe es que hay 3 países que legitimaron a los talibanes, que son Pakistán, que tiene 200 millones de habitantes y son su frontera, Arabia Saudita y Emiratos Árabes. Sobre todo estos 2 últimos, Arabia Saudita y Emiratos Árabes, supremamente ricos. Lo que quiero que se entienda es que así como los países del Golfo compran clubes, compran a Neymar, compran a Messi, hacen de todo, compran ya puertos, etcétera, compran grandes economías, también lo están haciendo con grupos extremistas. Sí, por supuesto, es que hay bastantes intereses políticos, económicos, como usted muy bien lo menciona, puestos en Afganistán como tal. Pues agradecemos a Julián Zapata, Imam Haj y analista internacional por acompañarnos en De Qué se habla. Muchas gracias. Éxito en esta vida y en la otra. Carolina, pues momento de hacer una pausa luego de este primer bloque hablando de la situación en Afganistán, sobre todo de la difícil y cruda situación, y yo insisto, que están viviendo las mujeres y las niñas en este momento sin saber qué les depara el destino con la llegada de los talibanes, que hasta el momento pues no han obrado como seguramente van a obrar. Completamente, Daniela, y aún nos falta bastante tela por cortar porque se viene el futuro incierto, además de lo que van a sufrir los afganos. Bueno, pues vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos para continuar hablando sobre el contexto y también sobre el futuro de Afganistán. No se desconecten. Con la llegada del talibán nuevamente al poder en Afganistán, el futuro del país asiático se aleja cada vez más de los derechos humanos y el respeto por la vida de las mujeres. Ya países como Rusia y China llevan adelantadas conversaciones con el grupo extremista, y los Estados Unidos, luego de retirar sus tropas, están a la expectativa sobre si por lo acontecido en estos días sería necesario mandar un pequeño contingente militar a Afganistán. Pero ¿hacia dónde apunta este país asiático con los extremistas en el poder? Véanlo ustedes.
Bueno, y ahora para hablar de lo que le espera a Afganistán a raíz de la situación que está viviendo, se conecta con nosotros Eric Rojo, coronel retirado del US Army y analista político militar. Buenas noches y bienvenido a ¿De qué se habla? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gusto estar con ustedes. Bueno, pues mire, estábamos hablando y antes de entrar en materia sobre el futuro, estábamos hablando ahorita con un analista político sobre todos los intereses económicos y políticos que hay detrás de esta situación. Y con eso yo quisiera preguntarle, a raíz del acuerdo de Doha que se firmó donde pues, se establece la retirada de los Estados Unidos, ¿eso realmente fue una retirada o podría ser, digamos que una rendición ante darse cuenta que realmente no había nada que hacer frente al régimen talibán? Mira, es muy fácil decir esto, pero realmente la retirada fue porque el presidente Trump decidió que no podíamos estar llevando guerras de 20 años, gastando dinero que debe de gastarse en el pueblo americano y que cada pueblo tiene que atenderse a sí mismo. Entonces se hicieron negociaciones que, desde mi punto de vista y en la época cuando la Unión Soviética controlaba con los talibanes, perdón, con el régimen anterior a Afganistán, a mí me tocó asesorar a uno de los grupos no radicales, a NIFA, y ellos se dejaron tomar por sorpresa por los talibanes después de que se fue a la Unión Soviética, y lo que nadie ha aprendido es que los talibanes no tienen una personalidad de negociar. Ellos negocian sencillamente para obtener lo que quieren, que es lo que han logrado ahorita, y fue un error muy grande negociar con ellos y pretender que iban a trabajar con el gobierno afgano, siempre y cuando el gobierno afgano es y era su enemigo. Y el gobierno afgano demostró que como gobierno no tenía la capacidad de gobernar, no tenía la capacidad de controlar. Por eso vimos que el presidente salió corriendo, como dicen en México, como sirvienta, sin avisar, sin defender, sin proteger, y dejaron un país completo en manos pues realmente de unos cuantos miles de radicales a los cuales no entiendo por qué en general el pueblo les tiene miedo, se ha sometido a ellos porque hay muchos más civiles con armas que podían haberse enfrentado a ellos, además de la falla del ejército. Coronel, usted muy bien lo menciona, esto comenzó de hecho desde el periodo de Trump, estas negociaciones con estos grupos extremistas. Sin embargo, en esas negociaciones precisamente había el cese o por lo menos reducir la posibilidad de una amenaza de grupos yihadistas transnacionales. En por lo menos en este panorama actual, ¿eso se mantendría con ese diálogo con el gobierno de Trump ahora que está Joe Biden en el poder? Ahora que Joe Biden entró al poder, sencillamente él tiró todo lo que se había negociado a la basura, no solamente en cuestión de Afganistán, pero prácticamente, y como entendemos aquí, la situación en la frontera con México, donde hoy en día entra quien quiere, y bueno, hablamos al infinito de esto. Pero sencillamente Biden no tomó el punto principal que dio Trump. Trump puso condiciones, dice, vamos a negociar, nos vamos a retirar, pero va a haber estas condiciones, va a haber una pequeña presencia militar y si las violan nosotros vamos a castigar. Biden sencillamente, como dicen los niños, levantó sus canicas y se fue. Entonces dejó un vacío absoluto, está rodeado obviamente de gente incapaz y yo como militar no me gusta criticar a mis compañeros militares ni a los generales, pero el jefe del Estado Mayor Conjunto y el secretario de Defensa, que fue general, realmente están dormidos, el secretario de Estado también, y permitieron entre ellos este caos político a nivel internacional del cual no solamente las mujeres y las niñas, pero todo el pueblo afgano que ha buscado educarse, mejorarse y demás, va a ir en reversa y vamos a ver un baño de sangre tremendo. Duda, coronel, aquí al final los más perjudicados serán los ciudadanos afganos que después de tantos años pues volverán a un régimen bastante fuerte y quién sabe cuál será el futuro para ellos y bueno, estaremos aquí muy pendientes de la situación. Muchísimas gracias, coronel, por acompañarnos en De qué se habla.
Muchas gracias a ustedes. Buen día. Pues los dejamos para que continúen conversando sobre estos temas y muchos otros que son tendencia en Colombia y el mundo. Desde de qué se habla y desde Colombia, Daniel, estoy segura que está apoyando esta iniciativa, pues apoyamos a todas las mujeres que han sido víctimas o están en medio de los horrores de la guerra. Feliz noche.